Este tutorial tiene como objetivo mostrar una forma fácil y sencilla de utilizar el software MATLAB. ¿Qué es MATLAB? Es un software diseñado para realizar operaciones matemáticas de manera matricial. Esto permite una relativa facilidad a la hora de la programación. Es ampliamente utilizado por las ingenierías en general y específicamente en la ingeniería eléctrica. Bueno, conozcamos primero el entorno de MATLAB. En este momento estamos viendo la interfaz de MATLAB. En la parte izquierda se observa el lugar en el cual aparece la carpeta en la cual estamos parados dentro de MATLAB. En este caso en particular estamos parados sobre la carpeta MATLAB que se encuentra dentro de la carpeta documentos de mi computador. Esta ventana de acá se conoce como el Command Windows. En esta ventana se pueden escribir los diferentes comandos que se desean ejecutar en línea. Es decir, yo puedo escribir diferentes tipos de operaciones e inmediatamente MATLAB me devuelve la respuesta simplemente con dar Enter a la operación. En la ventana derecha aparece el Workspace, el cual me permite saber qué variables tengo en este momento. En este instante solamente tengo la variable answer, la respuesta de la operación que acabé de realizar. Esta variable tiene un valor de 6, un valor mínimo de 6 y un valor máximo de 6. Supongamos que yo coloque un vector. ¿Cómo defino un vector en MATLAB? Le doy un nombre a la variable, t en este caso, igual le voy a decir que quiero un vector que empiece en -3, que tenga incrementos de 1 en 1 y que termine en 3. Al dar Enter observo que MATLAB efectivamente me entrega un vector que empieza en -3, cada elemento pasa de 1 en 1 y finaliza en 3. Y como podemos observar, en nuestro workspace aparece la variable t, el valor o los valores que contiene la variable, el valor mínimo de la variable y el valor máximo. Muy bien. En la ventana inferior derecha aparece el Command History. Esta ventana me muestra un historial de todos los comandos que yo he utilizado durante el transcurso de la operación en MATLAB y me los ordena por fechas. Entonces, como podemos observar, acá aparece la fecha del día de hoy y los comandos que utilicé en el día de hoy. Bueno, resulta que lo útil de MATLAB es poder desarrollar software o desarrollar códigos para poder utilizarlos pues frecuentemente, ¿cierto? Si yo todo el código lo digito en el Command Windows, pero resulta que es un código que no voy a poder reutilizar, dado que este ya queda ahí plasmado y no me permite guardarlo. Si yo deseo guardar el código, entonces debo ir y crear una ventana en la cual yo pueda digitar mi código y almacenarla como un archivo. Para eso voy a ir a File, New, y le digo que me genere un nuevo mfile o un nuevo archivo .m, que es el tipo de archivos que guarda MATLAB. Inmediatamente MATLAB me abre una nueva ventana que se llama la ventana del editor. En esta ventana ya puedo yo digitar mis códigos perfectamente y almacenarlos como un archivo de MATLAB, un .m. Una forma rápida de generar archivos de MATLAB es simplemente dando clic en este botón, en el cual pues inmediatamente él me crea un nuevo mfile. Ahora miremos cómo se realiza la programación en MATLAB. Pero antes deseo organizar la ventana del editor, la quiero colocar de forma vertical. Eso con el objetivo de que podamos observar los resultados del código en línea con la digitación de este. Primero vamos a introducir dos comandos fundamentales, los cuales son clc y clearAll. clc sirve para borrar la ventana del Command Windows. Al dar Enter, como pueden observar, limpia absolutamente todo lo que se encuentra en esta ventana. Y clearAll sirve para borrar todas las variables que existan, las cuales se pueden observar en el workspace. Entonces, como podemos observar, estas variables han sido borradas. En ocasiones es útil tener estas variables dentro de mi programa, tener estos comandos dentro de mi programa, porque muchas veces uno reutiliza variables con los mismos nombres y esto podría generar problemas a la hora de la ejecución del programa. O sea que vamos a iniciar con estas dos, clc para limpiar pantalla
y clear all para borrar todas las variables que existen. Vamos a colocar un comentario. Estos comentarios son muy útiles para realizar un código que esté ordenado y que a la hora de hacer una revisión sea fácil de entender. En MATLAB los comentarios se escriben con porcentaje. Escribimos porcentaje y posterior a esto escribimos el comentario. Ahora vamos a escribir dos vectores. Estos vectores se pueden escribir de diferentes maneras. Una puede ser, como ya la vimos anteriormente, un vector que puede tener cualquier nombre. Es importante que los nombres de las variables no tengan espacios ni números al inicio del nombre. Es decir, yo no podría escribir la variable 1t. Inmediatamente MATLAB me entiende esto como un error. Y tampoco podría escribir la variable t espacio a, porque MATLAB entendería la siguiente letra como algo desconocido. Entonces, si quiero la variable t espacio a, me toca colocar un guión inferior. Entonces, vamos a crear este vector t sub a como lo hicimos anteriormente. Deseamos que sea un vector que empiece en un número negativo, puede ser menos 100, que tenga incrementos pequeños de 0.0001 y que vaya hasta 100. Si yo ejecuto este programa, lo que va a hacer MATLAB será borrar la pantalla, borrar las variables y generar este vector. Si escribo el vector de esta manera y lo ejecuto, vamos a colocarlo por un momento en el coma Windows, observen lo que pasa. Me imprime absolutamente todos los resultados que tiene el vector. Esto podría ser demasiado engorroso y podría gastar demasiado tiempo computacional, dado que la impresión de resultados en pantalla pues gasta un tiempo considerable, y más cuando es una cantidad tan grande de resultados. Cuando el programa se encuentra visualizando todos estos resultados y se demora muchísimo la ejecución, yo podría detener la ejecución del programa. Para eso lo que voy a hacer es que doy clic sobre el coma Windows y hundo las teclas Control C. Al hundir Control C, inmediatamente el programa se detiene, se interrumpe en el instante en el que se hunda estas dos teclas. Bueno, muy bien, vamos a borrar CLC. Entonces, ¿cómo hacer para que cuando yo digite mi vector, no me imprima todos los resultados en la pantalla? Simplemente colocando punto y coma. Al colocar punto y coma, MATLAB internamente hace los cálculos, pero no los visualiza. Muy bien. Volvamos al programa. Entonces, cerramos con punto y coma. Otra forma de escribir los vectores es simplemente introduciéndolos de manera manual. Entonces vamos a escribir el vector A igual, y entre corchetes colocamos los elementos del vector separados o con espacios o con comas, si queremos que el vector sea un vector fila. Si queremos que el vector sea un vector columna, entonces lo separamos con punto y coma. Entonces vamos a generar el vector. Estos vectores también pueden ser complejos. En este caso escribimos un vector real. Vamos a escribir un vector que tenga elementos complejos. Entonces el vector que sea que tenga elemento 3 más 5i. Cuando yo escribo 5i, MATLAB entiende que esta es la parte imaginaria del número complejo 3 real, 5 imaginario. Muy bien, en este caso lo que hice fue que construí un vector que está compuesto por 5 elementos. Esos 5 elementos son estos 5 números complejos. Muy bien, punto y coma. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Antes de ejecutar el programa lo debemos guardar. Entonces vamos al botón de guardar y debemos seleccionar una carpeta en la cual almacenemos nuestro código. MATLAB por defecto lo guarda en la carpeta que se encuentra en mis documentos y que es la carpeta inherente a MATLAB. Pero yo lo puedo hacer en la carpeta que desee. En este caso lo voy a colocar en la carpeta escritorio. Voy a generar una carpeta nueva que se va a llamar códigos MATLAB. Y debo darle un nombre a mi programa. Este nombre no puede tener espacios en su composición. O sea, yo no podría escribir yo no podría decir que mi código se llamara M espacio O, porque esto genera un error al momento de la compilación de MATLAB. No pueden existir espacios, es muy importante. Entonces le voy a poner
cualquier nombre. Guardar. Muy bien, ahora sí puedo correr mi código. Entonces, ejecuto el código, MATLAB me pregunta si deseo cambiar el directorio. Recordemos que MATLAB almacena todos los códigos en un solo directorio, en un directorio por defecto, pero si yo lo guardo en cualquier otra carpeta, entonces simplemente le digo que efectivamente me cambie el directorio. MATLAB ejecutó el programa, borró la pantalla y como teníamos punto y coma, entonces me generó los tres vectores, pero no me los muestra en pantalla. Si yo le digo que me muestre el vector A en pantalla, efectivamente, ahí están los tres vectores en pantalla. Muy bien. Bueno, ahora vamos a mirar algunas operaciones que se pueden hacer con estos vectores en MATLAB. La primera función que vamos a ver va a ser la función valor absoluto. Esta función permite calcular el valor absoluto de todos los elementos del vector o en su defecto la norma de los elementos del vector en el caso del vector complejo. Vamos a ver qué resultados arroja. Como se puede observar, los elementos que tenían un valor negativo, como por ejemplo el menos 5, lo perdieron, al igual que se obtuvo la norma de todos los elementos del vector. Vamos a probar uno de ellos. La norma se calcula normalmente como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real e imaginaria de cada elemento. Entonces, tomamos la raíz cuadrada, en este caso es SQRT. Esa es la forma de escribir raíz cuadrada en MATLAB de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Efectivamente, corresponde al valor calculado por MATLAB. O sea que comprobamos que calcula la norma. El siguiente comando va a ser el comando que calcula el ángulo. Ejecutemos el programa y observamos que el comando angle, que calcula el ángulo, nos devuelve los ángulos en radianes. Por tal razón, se multiplican por 180 y se dividen por el número pi. MATLAB entiende a pi como 3,1416, ¿cierto? Al igual que que entiende a i como el número complejo, ¿cierto? Son números que están predefinidos en MATLAB. En este caso, estos son los resultados arrojados. Observamos que en el vector que está compuesto solamente por elementos reales, pues todas las fases son 0, excepto obviamente pues la que está desfasada a 180 grados, o sea el número que está negativo. Y estos pues son fácilmente comprobables los ángulos en grados de cada elemento del vector complejo B. Otros dos comandos bastante útiles son los comandos que permiten calcular la parte real y la parte imaginaria de un vector. Como podemos observar, efectivamente se muestran los resultados tal y como se esperaba. El vector A, al ser un vector real, pues no tiene parte imaginaria, todas son ceros, y el vector B pues sí tiene una componente imaginaria y una componente real. El programa MATLAB me está devolviendo en este caso 4 decimales. En ocasiones es interesante conocer una mayor cantidad de decimales. MATLAB calcula con una cantidad bastante amplia de decimales, solamente que cuando visualiza los datos pues no los muestra. Si yo deseo conocerlos, entonces simplemente le debo cambiar el formato. Eso se hace con el siguiente comando. Comando format long lo que hace es que hace que MATLAB me muestre los números completos. Entonces digamos que nos muestre el vector A. Como podemos observar, ya nos muestra una cantidad de decimales pues mucho más amplia. Si deseo volver al formato corto, simplemente le coloco el comando format short. Y ya vuelvo a tener los 4 decimales que él me muestra por defecto. Muy bien. En ocasiones es útil conocer la transpuesta o utilizar la transpuesta de un vector. Para esto se utilizan los siguientes dos comandos. Por definición matemática, la transpuesta de un vector es el conjugado transpuesto. MATLAB se acoge a esta definición y realiza el conjugado transpuesto de un vector cuando se le coloca la comilla simple. Si yo deseo simplemente realizar la transposición pero sin conjugar los elementos del vector, entonces le debo colocar el punto antes de la comilla. Pues como se puede observar, pues obviamente en el elemento real A pues no hay ningún problema porque pues no existe
digamos que ninguna parte imaginaria como para que cambie la conjugada o no, pero del B sí se observa claramente cómo cuando se coloca la comilla simple se obtiene la conjugada, mientras que en el caso de que se coloca el punto, pues se obtiene el vector tal y como se escribió. Otros comandos importantes son los que me permiten calcular el mínimo, el valor mínimo de un vector, el máximo y la longitud de este. Entonces vamos a ejecutar el código de nuevo y podemos notar efectivamente que el comando min devuelve el mínimo del vector a, que en este caso sería menos 5, el máximo que sería 7 y la longitud o tamaño del vector que es 5. Efectivamente tengo 1, 2, 3, 4 y 5 componentes en este vector. Existen otro tipo de funciones las cuales permiten realizar cálculos tales como la suma de todos los elementos que compone un vector o el producto de todos los elementos que lo componen. Vamos a ver algunas de estas. Este par de funciones, como ya lo hemos mencionado, realizan respectivamente la suma de todos los elementos de A. Como podemos observar, es fácil pues corroborar que esa suma efectivamente da este valor. Si el vector es complejo, como es el caso de B, entonces se realiza la suma compleja donde se suman todos los reales y todos los imaginarios. Y el producto de A pues también es fácil de corroborar que se encuentra correcto. Otras funciones útiles son el promedio de A, que se encuentra representado por medio de esta ecuación, y la desviación estándar de A, STD. Observemos los resultados de este par de ecuaciones. El promedio de A, 2.42, y la desviación estándar de 4.9. El promedio es igual a realizar la suma de todos los elementos de A y dividirlo por el tamaño del vector A. Entonces, digamos que es importante resaltar que aunque MATLAB tiene una gran cantidad de funciones, las cuales permiten facilitar bastante el proceso de programación, también se pueden realizar estas funciones de manera manual utilizando pues un código formado por uno mismo, ¿cierto? De hecho, es algo ideal realizar este tipo de procesos cuando uno está en proceso de aprendizaje, dado que realmente la programación se aprende es en el ejercicio de esta misma, y pues si se tiene una función que realiza todas las actividades que uno desea hacer, pues realmente este proceso no se está dando de manera correcta. Entonces, esa es la recomendación que se les hace pues de manera muy personal, que intenten replicar algunas de las funciones que igual ya MATLAB tiene, pero que sería como en función de aprender un poco más acerca de la programación. Yo quiero mostrarles una herramienta bastante útil que tiene MATLAB, es el help. MATLAB tiene una ayuda la cual explica el funcionamiento de absolutamente todas las funciones que este tiene. Vamos a ver el help de la función std que calcula la desviación estándar. Este help da una breve descripción de la función. En este caso, por ejemplo, nos explica que la función std de x retorna la desviación estándar del valor x que se introduzca, donde x debe ser un vector, obviamente. En el caso en que x sea una matriz, entonces lo que hace y es que devuelve un vector en el cual cada elemento del vector corresponde a la desviación estándar de cada columna de esa matriz, ¿cierto? Acá MATLAB nos muestra un breve ejemplo en el cual nos muestra cómo se hace digamos que el uso de esta función, y nos hace recomendaciones de funciones que están relacionadas en este caso particular con la desviación estándar. Entonces, por ejemplo, me dice que también puedo mirar cómo se hace la covarianza, cómo se hace el promedio, cómo se hace la varianza, la media, cómo se calculan los coeficientes de correlación. Entonces, es bastante útil este help porque no solamente me explica el funcionamiento de la función, sino que también me da ideas de funciones relacionadas con esta que podrían también ser de bastante utilidad. MATLAB también permite realizar comparaciones lógicas, es decir,
yo puedo preguntarle si dentro de un vector, en este caso por ejemplo el vector A, existe algún elemento que sea igual al número 2 o al número 6. También le puedo preguntar si le puedo pedir que en caso tal de que exista un vector, un elemento del vector A igual al número 2, que por favor lo busque y que me retorne el valor de la posición de ese número. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Observemos lo siguiente. Este es el vector A. En esta instrucción se le está preguntando a MATLAB si existe un número, un valor dentro del vector A que sea igual al número 2. Como podemos observar, este valor no existe y lo que hace MATLAB es que compara el número 2 con absolutamente todos los elementos del vector A. Entonces, el primer elemento, 4.1, no es igual a 2, igual el segundo, el tercero y así sucesivamente. En el caso de 6, queremos mirar si existe algún elemento de A en el cual sea igual a 6. Entonces, MATLAB hace la comparación de elemento a elemento y encuentra que efectivamente el tercer elemento es el número 6 y por eso lo pone en 1. Y como los otros son diferentes de 6, entonces lo pone en 0. Muy bien. Otra función bastante útil es la función find, la función buscar. Esta función busca el elemento que se le coloque en esta primera posición y que cumpla esta condición. En este caso queremos buscar el número 2, queremos buscar en el vector A un elemento que sea igual o comparable con el número 2. Y en el caso tal de que lo encuentre, entonces que me retorne la posición en la cual se encuentra. Como en el vector A no existe el número 2, entonces por eso lo que retornó la función find es una matriz vacía, ¿cierto? Porque no existe tal posición. Ahora miremos este caso. Se quiere averiguar si en el vector A existe números que sean menores o iguales al número 3. Y en caso tal de que estos existan, entonces que me retorne la posición en el vector de estos elementos. Entonces, como podemos observar, en el vector A existen dos valores numéricos menores que 3, que serían menos 5 y 0, y por eso lo que la función find retorna es el número 2, que es efectivamente la posición del número menos 5, y el 4, que es la posición del número 0. Igualmente se desea buscar si en el vector A existen valores numéricos diferentes de 0. Entonces, todos estos son diferentes de 0, la posición 1, 2, 3 y 5 son diferentes de 0. Por eso, eso es lo que retorna la función find. Vamos a mirar qué nos dice el help cuando le preguntamos acerca de las funciones de comparación. Doble igual. Entonces, MATLAB me muestra en el help del doble igual que existe una gran cantidad de operaciones que se pueden realizar con símbolos. Por ejemplo, operaciones algebraicas como la suma, la resta, multiplicación de matrices, multiplicación punto a punto de arreglos, es decir, elemento a elemento, ya más adelante veremos qué es esto, potenciación punto a punto, división por derecha y por izquierda, división punto a punto, reducción de Cron, entre otras, ¿cierto? También existen operadores relacionales que son los que acabamos de ver ahorita, que son por ejemplo cuando yo quiero saber si un elemento es igual a otro, ya vemos que eso lo puedo hacer comparando escalares con escalares, escalares con matrices, escalares con vectores, vectores con vectores siempre y cuando ambos tengan el mismo tamaño, y matrices con matrices siempre y cuando ambas matrices tengan las mismas dimensiones. Puedo averiguar si sean iguales o comparables, si son diferentes, si son menores, si son mayores, menor igual, mayor igual. Tengo también operadores lógicos, los cuales permiten hacer operaciones tales como la AND, OR, NOT, negaciones. Y otra cantidad de operadores pues, que permiten de alguna manera hacer otro tipo de funciones. Si existe algún tipo de interés ya en cada uno de estos, pues la recomendación de nuevo es mirar el help de cada una de estas funciones. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se realizan algunas operaciones entre vectores y entre vectores y escalares. Bueno,
Dentro de las operaciones más comunes que se realizan entre vectores serían la multiplicación de vectores eh, y la suma de vectores o suma de vectores y escalares. Entonces acá podemos ver una función que realiza el producto punto entre el vector A y la parte real del vector B. Si nosotros recordamos, el vector A y el vector B son vectores fila. Por lo tanto, si realizo el producto entre A y B, voy a tener un error de dimensiones. Vamos a observar. ¿Sí? Evidentemente es imposible realizar la multiplicación entre dos vectores fila. Por lo tanto, necesito transponer este vector. Es por esto que realizo la multiplicación A por el real de B transpuesto. ¿Sí? El real simplemente es como para facilidad, pero no importa si si el vector es complejo o pertenece a los números reales o enteros, es indiferente para el programa. Muy bien, entonces en este caso se realizaría la operación de multiplicación de estos dos vectores, también conocida como el producto punto. Si lo que se desea es realizar la multiplicación punto a punto de los elementos del vector A con el real de B, es decir, multiplicar este elemento por este elemento por este, y así sucesivamente, entonces se debe colocar un punto adelante del operador que se desee utilizar. Si en este caso es la multiplicación, entonces se coloca punto y el signo de multiplicación. Eso es muy importante cuando se desean realizar operaciones entre vectores o entre matrices, pero punto a punto, elemento a elemento. Para eso es completamente necesario y obligatorio que ambos vectores o matrices tengan las mismas dimensiones. De caso contrario, pues se va a producir un error. Igualmente, si se desea invertir elemento a elemento el vector A, entonces la función es simplemente un punto seguido del slash, ¿cierto? Y esto me va a invertir cada uno de los elementos del vector A. Si deseo hacer la suma de un vector, en este caso A, con un escalar 3, simplemente esta es la forma de escribirla, no hay ningún tipo de notación especial, y se hace la suma. Ustedes saben que por definición la suma entre un vector y un escalar, o una matriz y un escalar, es que se le suma el escalar a cada uno de los elementos de la matriz o del vector. Si se desea hacer la suma entre dos vectores, ambos obviamente tienen que ser de igual dimensiones, y se hace la suma por definición, que es la suma elemento a elemento. Entonces vamos a observar cómo realiza MATLAB estas funciones. Muy bien. Entonces, como podemos observar, acá MATLAB retorna en C el producto punto entre A y el real de B, en D el producto elemento a elemento del vector A con el real del vector B, en E el inverso de cada uno de los elementos del vector A, en F se retorna el vector A sumándole el escalar 3, y en G se retorna la suma del vector A con el real de B. ¿Sí? Bueno, ahora supongamos que se desea acceder a uno de los elementos de uno de los vectores mostrados anteriormente y se desea eliminar o modificar. Supongamos que deseo acceder al elemento 2 del vector F, ¿sí? La posición 2, que en este caso almacena el número -2. Entonces, para hacer esto simplemente escribo el nombre del vector, en este caso F, y entre paréntesis coloco la posición en el vector. En este caso sería la posición 2. Muy bien, entonces al dar Enter, MATLAB me indica que efectivamente en la posición 2 del vector F se encuentra almacenado el número -2. Perfecto. Supongamos que deseo alterar ese valor. Yo deseo decirle, vea, no, coja la posición 2 del vector F y cámbiemela por un 0. Entonces simplemente le coloco, llamo la posición y le digo hágala igual a 0. Cuando le pregunto ahora por el vector F, efectivamente la posición 2 ya se ha convertido en 0. Bueno, ahora supongamos que lo que se desea hacer es eliminar la posición 2. O sea, yo quiero que la posición 2 del vector F desaparezca, que me la quite. Entonces le voy a decir la posición 2 igual
y abro y cierro corchetes y los dejo vacíos. Entre los corchetes no coloco absolutamente nada. De esta forma se elimina la posición. Observemos. Cuando pregunto por f, efectivamente ya el vector f es un vector de 4 elementos donde la posición que antes ocupaba, que antes era la 2, donde almacenaba el elemento 0, ya no se encuentra. ¿Sí? Esa es la forma, digamos que adecuada de preguntar por un elemento. Muy bien, voy a inventarme un vector, el vector s. El vector s va a ser igual a un vector vacío, no tengo absolutamente nada. Y el vector s1 va a ser igual a un vector compuesto por los siguientes elementos. Muy bien. Resulta que yo dentro de algún proceso, en algún programa, deseo saber si el vector s y el vector s1 tienen o no tienen elementos. Para eso existe una función que se llama, que pregunta si el vector está vacío. Esa función es isEmpty. Entonces, yo le pregunto por el vector s, y si el vector está vacío retorna 1, y si el vector está lleno retorna 0. Entonces, como pueden observar, el vector s es un vector vacío, y por eso isEmpty me devuelve el valor 1. Si fuera el vector s1, que es un vector que tiene elementos en su interior, entonces me retorna el valor 0. Esta función también es bastante útil en algunos procesos. Muy bien. Ahora supongamos que lo que se desea es hacer anidar diferentes vectores. Supongamos que yo quiero coger el vector A, el vector D y el vector G y unirlos todos en una matriz. Quiero armar una matriz donde la primera fila sea A, la segunda fila sea D y la tercera fila sea G. Y esa matriz la voy a llamar H. Entonces H va a ser igual, abro y cierro corchetes, y le voy a decir, la fila 1 va a ser A, punto y coma para separar las filas, o sea que ahora la siguiente fila va a ser D, y la tercera fila va a ser G. Entonces, como pueden observar, armé una matriz donde cada una de las filas son las anteriormente mencionadas. Supongamos que deseo eliminar a la segunda fila de H. Yo simplemente le digo, vaya a H, cójame la fila 2 y todas sus columnas. Esta es la forma como se expresa que se tome una fila con todas sus columnas. Vamos a tomar todo esto. Y hágalo igual a vacío, es decir, elimínelo. Cuando pregunto ahora por H, puedo notar claramente que no existe la fila 2, la eliminé. Muy bien. ¿Cómo se llama un elemento de una matriz? Deseo llamar, por ejemplo, el 11. Quiero saber cuál es el valor que se almacena en la fila 2, columna 3. Entonces, le digo fila 2, columna 3, y me retorna el 11. Ahora supongamos que quiero saber qué se almacena en la fila 2, pero entre las columnas 2 y 4. Entonces simplemente le digo fila 2, desde la columna 2 hasta la columna 4. Y evidentemente me retorna los valores numéricos que hay en la fila 2, desde la columna 2 hasta la columna 4. ¿Sí? Entonces, como podemos observar, MATLAB es bastante fácil de manejar, dado a que está diseñado para que el manejo matricial sea pues bastante elemental. Muy bien. Más adelante vamos a continuar con algunas operaciones matriciales, pero por ahora continuemos un poco con la parte de los vectores. Resulta que MATLAB, dado que tiene una gran cantidad de funciones, como ya lo hemos dicho anteriormente, pues permite realizar funciones con polinomios. En MATLAB se puede escribir un polinomio de la siguiente forma, donde los coeficientes que acompañan a cada una de las variables del polinomio, pues se escriben de la siguiente manera. Se escriben en orden de izquierda a derecha, donde el que se encuentra más a la izquierda es el coeficiente de la variable que tiene mayor exponente. Es decir, si el polinomio es de orden n,
entonces la variable que está elevada a la n, el coeficiente que acompaña a esta variable, es el primero que aparece de izquierda a derecha, y de esa manera sucesivamente hasta el último elemento, que es el coeficiente de la parte constante, ¿cierto? Del exponente 0. Se deben colocar absolutamente todos los elementos. Por ejemplo, si tengo un coeficiente, un polinomio de orden 3, donde el término cuadrático no existe, 0, por ejemplo, es 3x al cubo más 6. Entonces, como podemos observar, no existe ni el exponente 2 ni el exponente 1. Entonces, el polinomio debe tener la siguiente forma. Debe ser el número 3, seguido de un 0, seguido de otro 0, y termina en el valor de la constante, ¿cierto? Se deben colocar absolutamente todos los elementos para que así MATLAB entienda cuáles son los términos que no existen del vector. Vamos a ver esto. Se escribió un polinomio de orden 4 donde el elemento que está elevado a la 4 tiene un coeficiente 1, el cúbico coeficiente 2, el cuadrático coeficiente 3, no existe el coeficiente lineal y la constante es 4, ¿sí? Entonces, este polinomio, ya MATLAB lo entiende perfectamente, y yo puedo hacer operaciones como por ejemplo calcular las raíces de este polinomio, o sea, calcular los elementos en los cuales el polinomio se hace 0, ¿cierto? Esto lo hago con el comando roots y simplemente le ingreso como variables de entrada los coeficientes del polinomio correspondiente. Si yo tengo es lo contrario, tengo es las raíces y deseo es encontrar los coeficientes del polinomio, entonces lo que hago es que escribo el comando poly y como valores de entrada le coloco las raíces e inmediatamente entonces poly me retorna los coeficientes del polinomio que corresponden a esas raíces. Vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, observemos. Estos son los coeficientes iniciales. Las raíces del polinomio que corresponden a estos coeficientes son las siguientes. Estas son las raíces que me entrega MATLAB. Muy bien. Ahora lo que hice, entonces, roots me devuelve estas raíces que son las que corresponden a estos coeficientes de polinomio. Muy bien. Ahora supongamos que lo que conozco son las raíces y deseo encontrar el polinomio. Entonces, le doy poly y le ingreso las raíces. E inmediatamente se me devuelven los coeficientes del polinomio. Pues como podemos observar, pues se retornan los coeficientes del polinomio original que se ingresó. Entonces es una función realmente bastante útil porque pues permite de manera fácil calcular estos coeficientes. Muy bien. Otras funciones que permiten hacer manejo de polinomios son aquellas que me permiten hacer productos entre polinomios o divisiones entre polinomios, ¿cierto? Entonces voy a inventarme otro polinomio. Este polinomio va a ser ya de orden cuadrático. El elemento cuadrático es 3, el coeficiente de la variable al cuadrado es 3, no tiene variable lineal y la parte constante es 4. Deseo hacer el producto entre el primer polinomio, cuyos coeficientes se almacenaron en la variable coeficientes, y este polinomio cuyos coeficientes se varían en la variable coeficientes 2. Entonces, simplemente con la función conv de convolución, ¿cierto? La función convolución que recibe como parámetros de entrada los coeficientes de los dos polinomios que se desea multiplicar y retorna los coeficientes del polinomio resultante del producto. Muy bien, ahora supongamos que lo que se desea hacer es la división de un polinomio por otro. Entonces se utiliza la función de convolución, ¿cierto? Que es como la inversa de la convolución. Y esta recibe como parámetros de entrada pues el polinomio, el cual se desea dividir, que en este caso es que se almacena en coeficientes 3, y el polinomio que divide, que en este caso sería coeficientes 2. Y en coeficientes 4 entonces se me va a retornar el valor de la división entre coeficientes 3 y coeficientes 2. Vamos a ver cómo es esto. Entonces, como podemos observar, este es los coeficientes del polinomio producto de la multiplicación entre el polinomio inicial
y el polinomio coeficiente es 2, y aquí obtenemos los coeficientes de la división entre este polinomio y este de acá. Como podemos observar, pues corresponden exactamente a los coeficientes del polinomio original. ¿Sí? Muy bien. Otra función importante para cuando se trabajan los polinomios es la función polyval. Esta función requiere como parámetros de entrada los coeficientes de un polinomio determinado y seguido de estos, separado con coma, se coloca un valor numérico en el cual se desee evaluar este polinomio. Por ejemplo, en este caso particular, evaluamos en el caso 1. Entonces, vamos a evaluar el polinomio 3x al cuadrado más 4, lo queremos evaluar en el punto 1. Bueno, otros comandos útiles son todos aquellos que me permiten generar números aleatorios. Entonces, para esto existe el comando random o rand. Este comando requiere como parámetro de entrada el número de números aleatorios que se desee. Si le coloco 1, entonces me retorna un número aleatorio con una función de distribución uniforme. Si yo le digo que me genere 10, entonces lo que hace rand es que me devuelve una matriz de 10 por 10, donde todos sus elementos son aleatorios. Si le digo de 10,2, entonces lo que vamos a hacer es generar una matriz de 10 filas y 2 columnas, también aleatorias. Otro comando importante para generar números aleatorios es el comando rand n. Este comando genera números aleatorios, pero siguiendo una función de distribución normal. Entonces, y tiene la misma filosofía del comando anterior. Si le coloco un número diferente de 1, entonces me genera una matriz de 3 por 3 en este caso. Y si le coloco un rango, le digo que vaya desde 1 hasta 3, entonces me genera una matriz de una fila con 3 columnas. Otra de las ayudas importantes de MATLAB es que si yo recuerdo de pronto las iniciales de una de las funciones que deseo utilizar, pero no recuerdo el nombre completo, yo puedo intentar escribir esa inicial y hundir la tecla Tab del teclado. Inmediatamente MATLAB me muestra un listado en el cual se presentan todas las funciones que existen en MATLAB y que inician por las letras que yo escribo. Supongamos que yo deseo utilizar una función que sirva para aproximar. Esta función es la función round, pero no sé cómo se escribe, entonces voy a escribir RO y hundo la letra Tab. Inmediatamente MATLAB me muestra una lista en la cual me está especificando todas las funciones que empiezan por RO. Entonces vamos a buscar la de redondear, que es round. Efectivamente, acá está la función round, le doy doble clic y esta función sirve para redondear al entero más próximo. Vamos, si yo deseo redondear el número 2.2344, el entero más próximo es 2. Si deseo redondear el número 2.9344, el entero más próximo es 3. Otras funciones útiles para redondear son la función fix, la cual redondea al número más cercano a 0. Es decir, si tengo el número 1.02, entonces me va a redondear a 1, dado que es el más cercano a 0. Y si tengo el número menos 1.02, entonces redondeará a menos 1, que es el más cercano a 0. Otra función útil es la función floor. Esta función redondea al número más cercano a menos infinito. Es decir, si yo tengo el número 2.53, entonces me va a redondear a 2, que es el número más cercano a menos infinito. Y si tengo el número menos 2.53, redondeará a 3, que es el número más cercano a infinito. También está la función tail, que redondea al número más cercano a infinito. Tengo 8.2, entonces va a redondear a 9. Y si se tiene menos 8.2, entonces va a redondear a 8. Bueno,
Ahora vamos a conocer algunas funciones útiles para el manejo de matrices. Vamos a introducir una matriz, lo voy a llamar la matriz A. Como ya recuerdan que ya teníamos un vector anteriormente que se llamaba A, entonces yo puedo escribir simplemente la matriz y reescribir el vector, o puedo borrar la variable A. Para borrar la variable A se utiliza de nuevo la función clear, pero en vez de colocarle clear all para borrarlas todas, simplemente coloco el nombre de la variable que deseo borrar, en este caso la letra A. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Entonces borro la función A y la voy a reescribir como una matriz de 3×3. A esta matriz A se le pueden calcular diferentes funciones, como por ejemplo el determinante, la inversa o los valores propios o eigenvalores. Ejecutemos el programa y observamos que tenemos la matriz A, el determinante de esta matriz es 27, esta corresponde a su inversa y estos serían los tres valores propios que la representan. Otras matrices interesantes son unas matrices que me permiten generar matrices llenas de ceros o llenas de unos. Matriz para generar matrices llenas de ceros se llama ceros. Se debe escribir obviamente en inglés, por eso la Z. Y entre paréntesis le doy las dimensiones de la matriz. Entonces si quiero una matriz cuadrada de 3×3, simplemente le pongo el 3 y ella me genera una matriz de ceros de 3×3. O si quiero una matriz de 3 filas con 2 columnas, entonces le debo colocar la fila, coma, la columna. Para generar una matriz de unos, se utiliza el comando ones y de igual forma se le colocan las dimensiones deseadas. También se puede generar una matriz identidad. Para eso se utiliza el comando EYE. Este comando requiere como parámetro de entrada las dimensiones de la matriz. Entonces yo quiero una matriz que sea de 3×3 y sea una identidad, entonces simplemente le coloco entre los paréntesis el número 3. Ahora vamos a presentar las estructuras de control en MATLAB. Estas estructuras son fundamentales ya que, como su nombre lo dice, permiten realizar el control del desarrollo de nuestro código. Vamos a explicar 4 estructuras fundamentales. La estructura condicional if, la estructura cíclica for, el ciclo while y el condicional switch case. Entonces, estas son 4 estructuras ampliamente explicadas en los cursos de programación. Para el caso de este tutorial es interesante solo conocer cuál es la sintaxis que maneja MATLAB, dado que se asume pues, que el usuario que desee utilizar MATLAB pues, ya tiene conocimientos previos de la programación. La estructura condicional if solo requiere una condición, la cual debe tener un valor falso o verdadero, 1 en caso de verdadero, 0 en el caso de falso. Si esta condición 1 es verdadera, o sea, si vale 1, entonces se ejecuta el código 1. Pero si la condición 1 es falsa y la condición 2 es verdadera, entonces se ejecutará el código 2. Si ninguna de estas dos condiciones es verdadera, entonces se ejecuta la condición por defecto, que sería la condición 3. Ahora veremos el ciclo for. El ciclo for simplemente es un ciclo que requiere de un punto de inicio, un punto de final y de un incremento entre paso y paso. En este caso la sintaxis que MATLAB requiere es simplemente la palabra for seguida de un espacio y se debe dar una variable. En este caso la variable utilizada va a ser la variable k. Esta puede tener cualquier nombre. Esa variable k debe tener un inicio, un paso, o sea el incremento entre punto y punto, y un valor de fin. Este código que se encuentra entre el inicio del for y el fin del for se va a ejecutar hasta que la variable k
llegue al valor, desde el valor de inicio, dando pasos tal y como se especifican, hasta el valor de fin. Cuando la variable k supere el valor de fin, entonces el código deja de ejecutarse y se continúa pues con los códigos siguientes. El ciclo while tiene una filosofía similar a la del ciclo for. Es un ciclo que se ejecuta múltiples veces siempre y cuando la condición que se encuentra al frente del while sea verdadera. En el instante en que esta condición se vuelva cero o se vuelva falsa, entonces el ciclo se interrumpe y continúa el código posterior. Este ciclo se puede interrumpir sin necesidad de que la condición 1 valga 0, al igual que el ciclo for, utilizando la sentencia break. En este caso, simplemente por motivos de ilustración, se colocó un condicional 2. En el caso en el que la condición 2 se llegue a cumplir por alguna razón y la condición del while no se haya cumplido, entonces se ejecutará la sentencia break e inmediatamente ocurre un salto, el cual interrumpirá el ciclo while. Como ya había dicho, esta sentencia break puede ser utilizada en cualquier ciclo, tanto el while como el for. Y por último, vamos a ver los condicionales switch case. Estas condiciones son muy útiles cuando se tienen diferentes casos y se desea ejecutar uno de ellos exclusivamente. Entonces, en la variable caso, esta va a tomar un valor entre 1 y el número de casos que se tenga, y dependiendo del valor que tome la variable caso o la que se desee colocar, eso es simplemente un nombre, entonces se ejecutará uno de estos códigos. Suponiéndose que la variable caso tuviera un valor igual a 2, entonces el código a ejecutarse sería el que se encuentre en el case 2. Si se da un número diferente a los casos que se tienen, supongamos que en este caso particular se diera el caso 4, como no está especificado, entonces se ejecuta el otherwise, ¿sí? Que sería en cualquier otra instancia en que no exista un caso en particular, y se ejecutaría este código. Muy bien, estas son básicamente las sentencias de control más comunes, y en este caso era interesante conocer, como ya había dicho, pues la sintaxis que requiere MATLAB. Como esos códigos momentáneamente no los vamos a ejecutar, entonces vale la pena comentarlos. Como ya habíamos dicho, para colocar un comentario se utiliza el porcentaje, pero cuando se desea comentar una gran cantidad de código, pues es demasiado engorroso colocar porcentaje uno por uno en cada uno de los renglones del código. Entonces para eso simplemente se selecciona el código que se desee comentar y se presionan las teclas Control R. Las teclas Control R lo que hacen es que colocan porcentaje a absolutamente todas las líneas de código que se encuentren subrayadas. Si se desea retirar el comentario, se resalta la parte que se desee, a la cual se le desee quitar el comentario, y se presionan las teclas Control T. Inmediatamente el código pues pierde el comentado. En ocasiones se tienen códigos sin indentar, es decir, códigos que han sido escritos sin tener ningún tipo de orden, todos completamente rígidos, y esto pues genera dificultades visuales a la hora de hacer revisión del código. Es bastante conveniente que los elementos que se encuentran dentro de las sentencias de control pues se puedan identificar. Entonces, para hacer una indentación rápida se selecciona el código que se desea indentar y se presiona la tecla Control I. Entonces inmediatamente el código seleccionado se indenta de manera automática. MATLAB no solamente utiliza variables cuyos valores tomen valores numéricos, sino que también puede utilizar variables simbólicas. Para definir una variable simbólica se utiliza la función sims, y seguido a esta se coloca el nombre de las variables que se quieren definir. En este caso vamos a definir la variable x1, x2 y x3. Entonces
De igual manera que las variables que toman valores numéricos se pueden almacenar en vectores o en matrices. Tendremos un vector x mayúscula, el cual va a ser igual a x1, x2 y x3. Todos los comandos anteriormente mostrados pueden ser utilizados con variables simbólicas. Por ejemplo, calcular el coseno de x y pues se realiza coseno a cada uno. Se puede transponer. Ya habíamos dicho anteriormente, cuando se coloca la comilla simple se realiza la transpuesta conjugada. Se debe colocar la comilla precedida por un punto. Como podemos observar, ahí está. Bien, se pueden escribir funciones. Entonces yo puedo escribir la función f igual a 2 por x1 más x2 más 3 por x3. Ahora supongamos que se desea derivar esta función. Esto se puede hacer utilizando el comando diff. Se ingresa como argumento de entrada la función que se desea derivar, coma, la variable con respecto a la cual se desea derivar. Entonces vamos a derivar con respecto a x1. Efectivamente la derivada de f con respecto a x1 es simplemente el número 2 dado que es una variable lineal. Bueno, ahora vamos a mirar cómo se utilizan estas variables, pero de forma genérica, sin necesidad de escribir de manera explícita una por una, sino simplemente generar un conjunto de variables, por ejemplo, desde x1 hasta x10 o hasta xn, el valor que se desee. Para esto entonces vamos a ayudarnos de las estructuras de control que vimos anteriormente. Vamos a utilizar un ciclo for que va a tener como variable k, va a empezar en 1. Cuando no se especifica el paso, MATLAB entiende por defecto que el paso del ciclo for es el número 1. Entonces acá la variable k va a empezar en 1, va a tener incrementos o pasos de 1 en 1 y termina en n, donde n en este caso es 3 y puede ser el valor que el usuario desee. Muy bien. Entonces se va a definir una variable simbólica. Entonces se define la variable simbólica x, comillas simples para que MATLAB lo entienda como un carácter. Y los corchetes lo que se encargan es de unir esta x al número que se especifica a continuación. Entonces acá se está diciendo que va a coger el número k, ¿cierto? Que es una variable de tipo numérica, y la va a convertir a una variable de tipo carácter o string. Entonces este comando num2string convierte de número a carácter o a string. Ahora vamos a almacenar la variable en un vector x. Lo que se hace es que se coloca el vector x, la posición k, y eso se hace igual a la función eval, que lo que hace es de nuevo unir el carácter x con el número, ¿cierto? Acá se debe colocar entre paréntesis el eval, y adentro de la función eval debe estar entre corchetes la letra que se desea concatenar. Acá puede ser no solo una letra, sino un conjunto de ellas, separado con coma del comando num2string del número que se desee convertir. Entonces esta función lo que hace es que genera el conjunto de variables simbólicas desde x1 hasta x3 y de una vez me las almacena en el vector x. Vamos a ver cómo funciona. Entonces para esto vamos a subrayar, se da clic derecho y se da clic sobre evaluar la selección. O sea, vamos para no tener que ejecutar todo el código, simplemente evaluemos este pedacito en particular. Eso también se puede hacer presionando la tecla F9. Entonces observemos que la variable x1, x2 y x3 fueron creadas y almacenadas de igual forma en el vector x. Muy bien, entonces ahora vamos a crear la función. Para esto se puede hacer de varias formas. Habíamos dicho que no nos interesa escribirlo de manera explícita, sino que el usuario lo puede hacer de una forma, digamos, un poco más rápida. Entonces para esto vamos a utilizar las operaciones entre vectores. Almacenamos un vector x que contiene todas las variables. Queremos escribir la función 2x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 3x3 al cuadrado. Entonces esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Un vector que contenga
los coeficientes de cada uno de los que acompaña cada una de las variables, en este caso sería 2, 1 y 3, multiplicado por el cuadrado de cada uno de los elementos del vector X, por eso colocamos punto y el signo de potenciación, transpuesto, y esa transpuesta no debe ser conjugada. Observemos cómo funciona. Pues como se puede observar, el resultado es tal cual el que se desea. Muy bien. Miremos ahora cómo hacer las derivadas de esta función con respecto a cada una de esas variables. Esa derivada se conoce como el gradiente, y para eso entonces vamos a utilizar de nuevo un ciclo for que va a empezar desde 1 hasta el valor de n, que es el tamaño del vector de variables, y simplemente en el vector d, cada una de las posiciones se va a almacenar la derivada de f con respecto a la posición k del vector x mayúsculo. Vamos a ver cómo funciona. Como podemos observar, este sería el gradiente de la función f. El primer componente de sería la derivada de la función f con respecto a x1, que en este caso sería 4x1, y así sucesivamente. Muy bien. Vamos a mirar cómo se construye un conjunto de ecuaciones algebraicas. Para esto vamos a utilizar la misma filosofía anteriormente mencionada. Se va a construir una matriz M, en este caso una matriz de 3 por 3, y esa matriz M se va a multiplicar por el vector que contiene los cosenos de las variables que están almacenadas en el vector X. Entonces, al ejecutar esta función, se obtiene un conjunto de ecuaciones donde se tienen 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esta sería la primera ecuación, esta es la segunda y acá la tercera. Estas ecuaciones también se pueden consultar simplemente llamando la posición en el vector f. Muy bien, vamos a ver cómo se le puede calcular el jacobiano a este conjunto de ecuaciones f. Como ya se sabe, el jacobiano por definición es una matriz que contiene en cada uno de sus elementos la derivada de cada una de las funciones almacenadas en el vector f con respecto a sus respectivas variables. Entonces, para eso vamos a utilizar un par de fors anidados. El primer for va a recorrer las funciones y el segundo for va a recorrer las variables. Ambos van desde 1 hasta n, dado que se tienen 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este caso pues es indiferente. Pero es importante tener en cuenta que el primer for, que es el que recorre las funciones, debe tener el tamaño del vector f, y el segundo debe tener el tamaño del vector k. Entonces, para evitar algún tipo de error, entonces vamos a colocarlo de manera explícita. Muy bien, de esta forma ya nos aseguramos de que el vector k1 se mueva desde 1 hasta el tamaño de f, que es el número de ecuaciones del sistema, y k2 se mueva desde 1 hasta el tamaño de x, que es el número de variables que se tiene. Muy bien, entonces la matriz J, que va a almacenar el jacobiano de f, va a tener como filas a K1 y como columnas a K2. Y en el elemento K1, K2 se va a almacenar la derivada de la función almacenada en K1 con respecto a la variable K2, ¿cierto? Entonces de esta forma se podría calcular fácilmente el jacobiano. Otra forma mucho más sencilla de calcular el jacobiano es simplemente utilizando la función Jacobian que ya trae MATLAB por defecto, y el resultado es exactamente igual. Vamos a ver. Entonces, como se puede observar, el jacobiano de esta función vendría siendo el elemento 1, 1, la derivada de la función 1 con respecto a la variable 1. Efectivamente, la derivada de esta función con respecto a x1 es menos el seno de x1. El elemento 1, 2 es la derivada de la función 1 con respecto a la variable 2, y así sucesivamente hasta que se llene la matriz jacobiana. El resultado obtenido por la función Jacobian es exactamente igual al calculado con los dos for anidados. Son dos formas alternativas de calcular este Jacobiano.
Bueno, ahora cuando se tienen funciones simbólicas en ocasiones es de interés evaluar estas funciones en un número en particular. Entonces, esto se puede hacer de dos formas. La primera es simplemente renombrar las variables simbólicas en el valor que se quiere. Por ejemplo, digamos que la variable x1 va a ser igual a 0, la variable x2 va a ser igual a 1 y la variable x3 va a ser igual a 2. Entonces, si yo escribo eval f, esta función lo que hace es que reescribe la función f, pero reemplaza cada una de las variables con el valor numérico previamente definido, ¿cierto? Para eso se requiere que con anterioridad se le haya dado un valor numérico a cada una de las variables. Muy bien. Sin embargo, pues existen otras formas que no requieran que el usuario tenga que escribir una por una el valor numérico de las variables. Para esto, simplemente vamos a definir un vector x sub 0 que contiene el valor en el cual se desea evaluar la función, las variables almacenadas en el vector x. En este caso sería 0 para x1, 1 para x2 y 2 para x3. Vamos a utilizar un for que tiene como variable h, empieza en 1 y termina en el número de variables, que en este caso es n. Y vamos a utilizar la función eval c. Esta función lo que hace es que crea de nuevo la variable. En este caso estaríamos creando la variable x y le estaríamos concatenando el número h convertido a carácter. Entonces quedaría x1, x2 y x3. Pero no solamente la crea, sino que también de una vez la iguala al valor que se encuentre entre estas comillas. Entonces, entre comillas se coloca el número igual porque es la función que se desea ejercer, ¿cierto? Se desea que xh sea igual a la posición h del vector x0. Entonces, de esta forma, cuando h valga 1, hará que x1 sea igual a la posición 1 del vector x0. Cuando esto se haya hecho, ya todas las variables x1, x2 y x3 van a tomar sus valores simbólicos, van a dejar de ser variables simbólicas y van a pasar a ser ya números, y luego se puede utilizar la función eval d y de esta forma se puede ya fácilmente evaluar la función d, que en este caso era el gradiente de la función f minúscula. Bien, también se puede evaluar las variables simbólicas, no solamente con respecto a un valor numérico, sino que también se le puede dar otro valor simbólico. Es decir, en este caso yo quiero evaluar la función, yo quiero evaluar cada una de las variables x1, x2 y x3 en un valor numérico más una variable simbólica multiplicada por otro valor numérico. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Seleccionemos todo el código que escribimos con respecto a las variables simbólicas y ejecutémoslo. Entonces, como se puede observar, se tiene la función d, que es el gradiente de la f minúscula. Se tiene el conjunto de ecuaciones almacenado en f, el jacobiano de esa función, calculado con los foranidados y con la función jacobian. Se tiene dn, que viene siendo el gradiente de la función f minúscula evaluado en el vector x sub 0, ¿cierto? Eso es el resultado de esta línea de código. Y se tiene f sub x, que vendría siendo el resultado de evaluar la función f cuando las variables x toman la siguiente forma, que es el valor x sub 0 más la letra y multiplicada por la derivada evaluada en los valores x sub 0. Entonces, las variables simbólicas realmente son de bastante utilidad y pues más adelante se presentarán algunas aplicaciones que se pueden hacer con estas. Ahora vamos a ver cómo se realizan gráficas en 2D. Para esto vamos a generar un vector aleatorio que tenga 1000 posiciones.
Una forma bastante útil y fácil de realizar gráficas es utilizando la ayuda de MATLAB. Vamos al Workspace, se selecciona la variable que se desea graficar y en esta pestaña MATLAB nos presenta una gran variedad de tipos de gráficas que se pueden realizar con esa variable n. Entonces tenemos la gráfica plot, que lo que hace es una gráfica punto a punto del vector de interés, la gráfica bar, que lo que hace es que realiza una gráfica en diagrama de barras del vector que se tiene seleccionado, la gráfica área, que nos muestra una gráfica donde el área que se encuentra por debajo de la gráfica se encuentra coloreada, la gráfica histograma, que lo que hace es que entrega el histograma de los datos que se tienen en el vector n, y una gran cantidad de gráficas que digamos que se recomienda a la persona interesada que revise el help de cada una de estas, dado que tiene una gran variedad de ayudas que permiten facilitar la hora de hacer gráficas. Vamos a graficar el histograma de n. Como podemos observar, tal y como se había mencionado anteriormente, cuando se calcula utilizando un random, una función rand, el resultado es un conjunto de números, en este caso 1000, que se encuentran entre el 0 y 1 y que han sido seleccionados aleatoriamente utilizando una función de distribución uniforme. También se puede hacer una gráfica punto a punto con la función plot. Como podemos observar, es una función bastante aleatoria. Bueno, algo muy importante de esta ayuda es que a medida que va haciendo las gráficas, va entregando el código que realiza esta gráfica. En este caso, la primera gráfica que hicimos fue el histograma de n, y el código para realizar esta gráfica es el que se encuentra seleccionado. Para utilizar el plot, de igual manera, este es el código que usa MATLAB para realizar este tipo de gráficas. Una gráfica que puede ser útil a la hora de verificar de pronto los resultados cuando se construyen matrices que se encuentran llenas de ceros, también conocidas como matrices dispersas, es el comando SPY. Vamos a construir una matriz que sea dispersa. Entonces vamos a ir de la matriz a la variable A, que sea igual a la matriz identidad de 5 por 5. Selecciono la letra A, voy a la ayuda y busco el comando SPY. Este comando retorna una figura en la cual se encuentra un círculo en los puntos donde haya elementos diferentes de 0 y no se encuentra ningún tipo de gráfica en los puntos en los cuales se halla un 0. Entonces este comando resulta ser bastante útil en aplicaciones en ingeniería eléctrica que construyen matrices altamente dispersas, tales como las Yebus o los jacobianos del sistema de ecuación de resultante de un problema de flujo de carga. Pues resulta bastante útil, ya que me permite ver cuáles son los elementos diferentes de ceros y así corroborar de manera rápida si la matriz Yebus o el jacobiano quedaron construidos de manera correcta. Entonces es un comando también bastante interesante. Bueno, ahora vamos a ver cómo construir una imagen que tenga las siguientes características. Se desea colocarle un título a la figura, se desea colocar nombres a los ejes vertical y horizontal, además de eso que tenga una rejilla, que se puedan superponer varias gráficas sobre la misma figura, así como lo tenemos acá. Por ejemplo, cómo cambiar el color de las gráficas y cómo colocar gráficas con diferentes tipos de líneas, así como línea continua o línea punteada. También es útil saber cómo colocar nombres a cada una de las gráficas que se tengan en la figura, como es este caso, la gráfica coseno, que está en línea roja punteada, tiene un nombre de función 1, y la gráfica coseno de t por t, que está en línea verde, tiene un nombre función 2. Entonces vamos a ver cómo se realiza esto. Primero quiero mostrarles un comando que se llama close all.
Este comando sirve para cerrar todas las ventanas de figuras que se encuentren abiertas. Eso es bastante útil cuando se tienen múltiples ventanas, ya que no se tiene que cerrar una por una, sino que este comando pues las cierra todas al mismo tiempo. Bueno, vamos a crear un vector de tiempo, con el cual vamos a utilizar para generar las funciones que deseamos graficar. La función y1 se define como 50 coseno de t, y2 como coseno de t por t. Es importante tener en cuenta que el producto tiene que hacer punto a punto, dado que lo que queremos es calcular la función, no realizar operaciones matriciales. Bueno, el comando figure lo que hace es abrir una ventana para realizar una nueva figura. En esta figura vamos a graficar punto a punto, por eso utilizamos el comando plot. Este comando requiere como parámetros de entrada el vector del eje horizontal, en este caso sería el vector t, seguido coma, el vector del eje vertical, que sería y1, y le podemos colocar otra cantidad de parámetros que son opcionales. En este caso, este parámetro indica que se desea que la línea que une los puntos de la gráfica sea una línea discontinua, una línea a trozos, y que tenga color rojo. Otros tipos de línea y otros tipos de colores se muestran en esta tabla. Bueno, seguido a esto se muestra otro parámetro que es que da el tamaño o el grosor de la línea. En este caso sería un grosor de 2, pero se puede colocar el valor que se desee siempre y cuando sea un número entero. Muy bien, como se desean hacer dos gráficas en la misma figura, entonces se debe decir a MATLAB que sostenga la figura que ya hizo. Eso se hace con el comando hold on. Si este comando no se coloca, entonces cuando MATLAB ejecute el siguiente plot, lo que hará es borrar la figura que ya existe y hacer una gráfica nueva. Ahora colocamos la función plot. Esta requiere de unos parámetros de entrada, el vector del eje horizontal, el del eje vertical. En este caso se decidió describir el color de una forma diferente. Para esto se coloca el parámetro color, entre comillas, y seguido se coloca un vector de 3 posiciones en donde se debe colocar el porcentaje de una relación entre color rojo para la primera casilla, verde para la segunda y azul para la tercera. Entonces se hace una combinación de estos tres colores y se obtiene un nuevo color. Y pues como ya habíamos dicho, el grosor de la línea, que en este caso sería 2. El comando grid on lo que hace es que activa la rejilla en la cuadrícula que veíamos ahorita en la figura. El comando tiro lo que hace es que coloca el título de la figura. El título pues es a conveniencia, lo mismo del comando X label y Y label. Estos comandos sirven para colocar la etiqueta del eje horizontal y del eje vertical. Muy bien, y para nombrar cada una de las funciones entonces se utiliza el comando legend. Este comando requiere como parámetros de entrada el nombre de las diferentes funciones que se tengan. En este caso particular se tienen solo dos funciones, por eso se colocan solo dos nombres, los cuales deben estar entre comillas simples y separados con coma. Bueno, ahora vamos a ver cómo ingresar puntos en una figura dando clic sobre esta. Para esto vamos a crear primero una figura. Luego vamos a definir unas constantes, las cuales corresponden a los límites inferior y superior del eje horizontal, a los límites inferior y superior del eje vertical. Vamos a crear una rejilla y vamos a utilizar el comando axis. Este comando permite acotar el espacio de una figura y requiere como parámetros de entrada los 4 límites anteriormente mencionados, ordenados de la siguiente forma: límite inferior y superior del eje horizontal, límite inferior y superior del eje vertical. Entonces, como se puede observar, el resultado es una cuadrícula, una rejilla, donde el eje horizontal tiene como límite inferior el número 2 y como límite superior el número 10. Y el eje vertical tiene un límite inferior de menos 2 y uno superior de 6. Ahora vamos a ver cómo ingresar los puntos sobre la figura. Para esto se define la constante n, la cual va a determinar el número de puntos que se van a usar, que se van a ingresar a la figura. En este caso va a ser
3 puntos, y se va a utilizar un for el cual va desde i igual 1 con incrementos de 1 en 1 hasta el número de puntos que se va a ingresar. Este for se va a repetir cíclicamente hasta que se ingresen absolutamente todos los puntos de interés. La función clave en este caso es la función gInput. Esta función permite que cuando se dé un clic sobre una figura de MATLAB, MATLAB sea capaz de tomar las coordenadas x, y del punto en el cual se dio clic sobre la figura. Una vez sean captadas las coordenadas x, y del punto en donde se dio clic, entonces que MATLAB escriba un texto en ese punto. Esto se hace con el comando text, y este comando requiere como parámetros de entrada los siguientes. Se necesita tener las coordenadas x, y del punto donde se quiere que inicie el texto. Muy bien, seguido de esto, se debe colocar el texto que se desea escribir. En este caso, se desea colocar la palabra punto seguida del número de punto que es. Entonces, el primer punto debe decir punto 1, el segundo punto 2, y así sucesivamente. Esto se hace con el comando sprintf, y que recibe como argumentos los caracteres que son constantes siempre. En este caso sería punto, guión bajo, y porcentaje de sirve para ser reemplazado por el valor numérico de la variable que se encuentra después de la coma, que en este caso es i, y corresponde a la variable del for. Porcentaje de significa que la variable es de tipo decimal. Si se desea colocar una variable de tipo real, entonces se coloca porcentaje f, y luego simplemente se coloca el parámetro color, que es como para darle un color al texto. En este caso queremos el color rojo. Bien. Adicional a eso, también se quiere graficar un rectángulo en el punto en el cual se haga clic. Entonces para eso utiliza la función rectangle. Esta función requiere que se le defina la posición de la esquina superior izquierda del rectángulo. Esto se define con el parámetro position, el cual es un vector de 4 posiciones, donde la primera posición corresponde a la coordenada x de la esquina superior izquierda del rectángulo. La segunda posición corresponde a la coordenada y de la esquina superior izquierda del rectángulo. La tercera posición corresponde al tamaño del lado horizontal del rectángulo. Y la cuarta posición corresponde al tamaño del lado vertical del rectángulo. Muy bien. Luego se coloca el parámetro curvatura. Este parámetro es un vector que tiene dos posiciones. Si se coloca el vector 1, 0, el resultado será un rectángulo. Pero si se coloca el vector 1, 1, el resultado es una elipse circunscrita en un rectángulo que presenta las características anteriormente descritas. También se puede definir el grosor de la línea que realiza la curva, en este caso el rectángulo o la elipse. Esta línea puede tener cualquier grosor entre 1 y cualquier número entero. También se puede definir el color de esta línea. En este caso se definió el color negro. Y se puede determinar cuál va a ser el color del relleno de la figura. En este caso se decidió realizar una combinación entre los colores rojo, verde y azul. Por último, si se desea, se puede especificar el tipo de línea. En este caso se decidió una línea continua, pero se puede colocar cualquiera de los tipos mostrados en esta tabla. Debido a que se van a reescribir múltiples veces sobre la misma gráfica, entonces se coloca la función hold on. Luego de eso se utiliza la función axis equal. Esta función lo que hace es que hace que la escala del eje vertical sea igual a la escala del eje horizontal. Y por último se le pide a MATLAB de nuevo que vuelva a acotar el tamaño de la gráfica. Esto debido a que cuando él reescribe la gráfica se pierde esa información, entonces se le vuelve a indicar. Entonces, como podemos observar, se abre una ventana. Esta ventana tiene los límites indicados, y si ustedes observan el cursor ha cambiado. Es una cruz la cual está esperando a que se dé un clic. En el momento en que yo haga clic, en el lugar en donde lo haga va a aparecer un rectángulo con las características anteriormente descritas, y además debe aparecer sobre él
un texto que diga punto 1 debido a que es el primer punto que doy. Entonces vamos a ver cómo funciona. Entonces, se pudo notar que efectivamente en el momento en que se dio clic, aparece el rectángulo. Este es el color que da la combinación que se mostró anteriormente, y efectivamente aparece el texto punto 1. También es importante resaltar que antes de que se ejecutara el clic, MATLAB estuvo esperando a que yo presionara el botón del mouse, y por tal razón no se había ejecutado la función axis equal. Por eso es que la escala del eje vertical era diferente a la del eje horizontal. Pero una vez esta función se ejecuta, inmediatamente ambos ejes toman la misma escala y la figura cambia. Entonces vamos a introducir los otros puntos y ya se introdujeron los 3 puntos, por lo tanto ya el cursor toma de nuevo su valor por defecto. MATLAB también realiza gráficas en 3D. Entonces vamos a mostrar cómo realizar estos 3 tipos de gráficas. En la primera se va a mostrar la gráfica de un paraboloide graficada con una rejilla. En la segunda gráfica se va a mostrar cómo graficar el mismo paraboloide, pero esta vez con una manta continua. Y en la tercera se va a mostrar cómo realizar las curvas de nivel del paraboloide anteriormente graficado. Además de eso, también se va a mostrar cómo hacer para mostrar 3 figuras en casillas independientes sobre la misma ventana de figura. Entonces, como primer paso, se debe definir la función del paraboloide. Recuerde que la ecuación que define un paraboloide es z igual a y más a elevado al cuadrado, eso más x más b al cuadrado más una constante c. Esa es la forma general de graficar un paraboloide. Entonces, vamos a definir las constantes a, b y c, tal y como se muestra acá. Después de eso vamos a generar una variable x, la cual va a determinar el espacio en el cual se va a graficar el paraboloide. Entonces x es un vector que empieza en menos 75, da pasos de 5 en 5 y termina en 75. Y se va a hacer igual a x, entonces x y y van a formar una rejilla, la cual va a tener como límites menos 75 y 75, tanto en el eje horizontal como en el vertical, y va a ser una rejilla donde cada uno de los cuadros internos va a tener una longitud de 5 por 5. Bueno, la función meshGrid recibe como parámetros de entrada x y y, los vectores x y es la que genera la rejilla anteriormente mencionada, y almacena los valores que tiene esta rejilla en los vectores x mayúscula y y mayúscula respectivamente. Después de eso simplemente se puede escribir la ecuación del paraboloide o de la gráfica en 3D que se quiera realizar, tal y como se ha explicado anteriormente, con la misma notación vectorial, z igual a la ecuación, y se procede a realizar la gráfica. Entonces, para realizar la gráfica inicialmente se pone el comando figura, y como ya habíamos dicho, este genera el espacio, la ventana en donde se va a hacer la gráfica. El comando subplot lo que hace es que genera los subespacios, los 3 subespacios que veíamos anteriormente donde estaba cada una de las gráficas. Como se pueden tener subespacios tanto horizontales como verticales, entonces el primer elemento de subplot es cuántos espacios horizontales se tienen. En este caso solo se tiene uno. El segundo es cuántos espacios verticales se tienen. En este caso se tienen 3 espacios. Y el tercer elemento es el espacio particular en el que me voy a parar. Entonces este subplot lo que me está diciendo es que de los 3 posibles espacios que tengo, me voy a parar en el primero. Muy bien. La función mesh lo que hace es que realiza la gráfica del paraboloide que se representa por los vectores x, y y z anteriormente definidos, y realiza la gráfica de este con medio de una rejilla. Este comando lo que hace es que le da el título, en este caso se colocó el título de rejilla. Muy bien, este subplot entonces lo que está diciendo la MATLAB es que se pare en la segunda casilla. Con el comando surf z se realiza la gráfica del paraboloide, pero esta vez utilizando una manta continua.
Ahora nos paramos en la tercera casilla y con el comando contour Z lo que se hace es que se grafica las curvas de nivel de la función almacenada en Z. Ahora supongamos que queremos graficar el paraboloide, pero queremos que simultáneamente aparezcan las diferentes curvas de nivel que este tiene. Entonces para esto se utiliza el comando surfc y como argumento de este comando la variable z, que es la que almacena la información del paraboloide. Bueno, ahora vamos a ver cómo son las funciones que tiene la ventana de figura. Para esto graficamos la función pix. Es una función que MATLAB tiene por defecto. Para realizar esta gráfica simplemente se coloca el comando surfc y entre paréntesis se coloca pix. ¿Qué tiene la ventana de gráficas de MATLAB? Nos da diferentes opciones. Nos da opciones para abrir o guardar la figura que tenemos. Nos permite también imprimir la figura. Nos permite hacer zoom sobre la figura. Entonces al dar clic sobre la lupa yo puedo hacer grande o hacer pequeña la figura que tengo. Si doy doble clic la vuelvo al tamaño original. La lupa con el menos, pues entonces lo que hace es que da un zoom pero negativo, o sea que encoge la figura. La mano nos sirve para trasladar la figura. Este símbolo nos permite hacer rotaciones de la figura en diferentes ángulos del espacio. Es bastante útil para poder analizar cómo es la forma de la figura. Tenemos esta casilla que lo que hace es que nos permite ubicar el cursor dentro de la gráfica y poder observar los diferentes valores numéricos que ésta tiene. Entonces observen que al dar clic sobre la figura, ella me devuelve los valores de X, de Y y de Z. Entonces de esta forma yo puedo averiguar cualquier punto que me interese dentro de la curva. En esta pestaña se pueden cambiar las propiedades que tiene la figura. Entonces demos clic sobre ella y acá podemos observar una gran cantidad de opciones. Dentro de estas opciones podemos manipular y cambiar el nombre de la figura. También se puede cambiar la escala de colores en la cual se encuentra la figura, tal y como podemos observar. Y también se le puede cambiar el color al fondo de la figura. Y todo esto pues entre otras opciones que se pueden averiguar por manera propia. En ocasiones se desea imprimir o leer datos desde pantalla. Para esto existen tres comandos bastante útiles. El primero es el comando disp. Este comando imprime los caracteres que se encuentren dentro de las comillas en la pantalla. El comando fprintf lo que hace es que imprime un texto en la pantalla, pero este permite tener cambios que dependan de las variables numéricas de MATLAB. En este caso, porcentaje F lo que hace es que va a ser reemplazado por el valor numérico de la variable X. Si se desea tener múltiples números, entonces simplemente se puede colocar múltiples veces el valor porcentaje F, pero se debe colocar igual número de veces variables numéricas o números para que puedan ser alterados. Entonces en este caso el primer porcentaje F será reemplazado por el valor de X y el segundo será reemplazado por el número 8. \n es un comando que se coloca dentro de esta función que es equivalente a dar enter. Entonces así cuando se imprima el texto el cursor se ubicará como si se hubiera presionado la tecla enter. El comando input sirve para que el usuario pueda ingresar datos desde teclado. Entonces en este caso se imprime en pantalla la frase ingrese a y MATLAB queda esperando hasta que el usuario ingrese un número y ese número será almacenado en la variable y. Una forma sencilla de imprimir tablas en pantalla
es simplemente utilizando las cadenas de caracteres. Entonces en este caso se describió una matriz que se llama resultados. En este caso se desea que la matriz tenga caracteres dentro de sus vectores y que sea visualizada en pantalla. Entonces los caracteres se deben colocar entre corchetes y entre comillas simples. De esta manera pues MATLAB los entiende como tales y los escribe en la pantalla. Si se desea combinar caracteres con variables numéricas, tal como los valores de la variable time, estos se deben colocar dentro de corchetes para que MATLAB no genere error de compatibilidad de datos. Pero no se debe colocar la comilla simple, porque en el momento en que se coloque la comilla simple, entonces MATLAB ya no entenderá esto como una variable numérica, sino que lo entenderá como un carácter. Entonces vamos a ver qué resultados arroja. Efectivamente, el carácter disp lo que hace es que imprime lo que está dentro de sus paréntesis, en este caso es la cadena de caracteres hola. El carácter fprintf imprime efectivamente lo que está dentro de los paréntesis y reemplaza el primer porcentaje f por el valor numérico de x, que en este caso es 5, y el segundo por el valor 8. Y el carácter input imprime lo que está dentro de las comillas simples, que sería ingrese a y, dos puntos, y queda en espera a que se ingrese un número. Entonces ingresa el número 9 e inmediatamente MATLAB almacena el número 9 en la variable y como no puse punto y coma, entonces me lo visualiza. Ahora podemos ver también cómo el vector resultado muestra los diferentes cadenas de caracteres que se le indicaron, y en las variables numéricas entonces muestra su respectivo valor numérico. MATLAB también se comunica con otros programas tales como Excel. Para poder abrir un libro de Excel o cargar los datos que se encuentran almacenados en este, o escribir datos de MATLAB a Excel, se pueden utilizar las siguientes funciones. En primer caso, para poder abrir el libro se requiere conocer el nombre de este y la dirección en la que este se encuentra almacenado. Si este se encuentra almacenado en la carpeta donde se ejecutan los archivos de MATLAB por defecto, entonces no se requiere conocer la dirección. Entonces el nombre del libro se puede dar simplemente como una cadena de caracteres en el caso en que se conozca, o el usuario lo puede introducir de la siguiente forma, utilizando esta función. Esta función lo que hace es que obtiene el nombre del libro y la dirección en la cual este se encuentra almacenado. Requiere como parámetros de entrada la extensión del archivo que se desea abrir. En el caso de un archivo de Excel, entonces la extensión será *.xls, pero se pueden abrir otros tipos de archivos, tales como archivos de MATLAB con la extensión *.m, archivos de Word con la extensión *.doc, figuras con *.jpg, o cualquier otro tipo de archivo simplemente con la extensión *.*. El siguiente argumento que recibe esta función es el nombre que se le desea dar a la ventana. Entonces en este caso se le va a colocar archivo Excel. Muy bien. Entonces este es el nombre que va a recibir la ventana al abrir. Vamos a ejecutar este código a ver qué resultados obtiene. Entonces, como podemos observar, se abre una ventana cuyo nombre es archivo Excel y queda en espera a que se le seleccione el archivo de Excel de interés. En este caso vamos a seleccionar el archivo que se tiene en pantalla, y como podemos observar, en la variable libro se almacena una cadena de caracteres que representa el nombre del libro, y en la variable dir se almacena una cadena de caracteres que representa la dirección de la carpeta que almacena el libro. Para abrir el libro entonces se utilizará la función winopen. Esta función requiere como parámetros de entrada el nombre del libro junto con su dirección. Este nombre se puede colocar dentro de comillas simples o se puede leer directamente de las variables calculadas por la función anterior. Entonces, para poder concatenar la dirección con el nombre del libro,
se va a utilizar la función strcat. Esta función concatena una cadena de caracteres y la convierte en una sola. Entonces vamos a ver cómo funciona esta cadena. Escribimos la función strcat, dentro de los paréntesis se colocan separadas con comas los nombres de las cadenas de caracteres que se deseen unir, y como resultado se obtiene efectivamente una sola cadena de caracteres en donde se encuentran unidas la dirección de la carpeta y el nombre del libro. Entonces ahora se puede proceder a abrir el libro. Entonces se coloca la función winopen con el nombre, con la respectiva dirección y nombre del libro, y se obtiene el libro de Excel seleccionado. Bueno, vamos a ver este libro que contiene. Este libro está compuesto por 3 hojas. La hoja 1 tiene una matriz en la que se almacenen letras y números. La hoja 2 se encuentra vacía y la 3 igualmente se encuentra vacía. Entonces vamos a tratar de leer la información que se encuentra en la hoja 1 y de escribir algunos datos en la hoja 2. Para poder leer la información que se encuentra en la hoja 1 se utiliza el comando xlsread, que lo que hace es que lee un archivo de Excel. Este comando requiere como parámetros de entrada el nombre del libro, el cual se encuentra almacenado en la variable libro, y el nombre de la hoja que se desea leer. En este caso se desea leer la hoja 1. La información que se encuentre almacenada en la hoja 1 de este libro será almacenada en la variable valor. Es importante aclarar que MATLAB solo lee los datos que sean de tipo numérico. Los que sean de tipo carácter no los lee con esta función. Entonces, como podemos observar, se lee la información almacenada en la hoja 1 del libro y se almacena en valor. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se guardan datos en Excel. Supongamos que se desea guardar la variable a igual a 2 y la variable b igual a 3, pero se desean almacenar en una tabla, tal y como se muestra, donde aparezca la letra A y debajo de la A aparezca el valor de la variable, que es el número 2, seguido de la letra B y debajo su respectivo valor, que es el número 3. Entonces para esto requerimos escribir en el libro de Excel la cadena de caracteres. ¿Cómo se hace esto? Para escribir en un libro de Excel entonces se utiliza el comando xlswrite, que lo que hace es que, como su nombre lo dice, escribe el archivo de Excel. Este comando requiere como parámetros de entrada el nombre del libro, seguido de los datos que se desean almacenar en el libro. Después de esto se debe colocar el nombre de la hoja en la cual se quiere escribir y luego se debe colocar la casilla en la cual se quiere empezar a escribir. Entonces aquí lo que le estamos diciendo es que escriba en este libro, en la hoja 1, casilla B1, la información almacenada en este vector. Es un vector de 2 posiciones donde la primera posición es una cadena de caracteres que contiene la letra A, y la segunda es una cadena de caracteres que contiene la letra B. Bueno, después de eso le vamos a decir entonces que vuelva a escribir en el mismo libro y en la misma hoja, pero ahora que empiece en la casilla B2 y que escriba en B2 escriba el 2 y en la casilla siguiente escriba el número 3. Entonces vamos a ver qué resultados arroja estos comandos. Bueno, para poder ver los resultados pues se requiere abrir de nuevo el libro. Como podemos observar, en la hoja 2 se almacena en la casilla B1 el carácter A, en la casilla siguiente el carácter B, en la casilla B2 el número 2 y en la casilla siguiente el número 3, tal y como se quería. En ocasiones se tienen procesos que son bastante demorados y que se requieren de espera, donde usualmente los usuarios se impacientan. Entonces en estos procesos
es aconsejable colocar una ventana en la cual se muestre una barra que indique el momento en el que se encuentra el proceso. Para hacer esto, entonces se utiliza la función waitBar, que lo que hace es que genera una barra de espera. Esta función recibe como parámetros la posición dentro de la barra de espera. La barra de espera va de 0 a 1, si coloco un 1 es porque está completamente llena, si coloco un 0 es porque está completamente vacía. Luego de esto viene un letrero que depende pues de lo que el usuario quiera escribir. En este caso escribimos que por favor espere, y esta información se almacena en la variable que yo nombré WI. Muy bien, entonces esto ya genera la variable donde se almacena la información de la barra, donde está el nombre y donde está el valor inicial. Ahora, cada que se vaya ejecutando un proceso dentro del proceso demorado, entonces se debe colocar waitBar, el valor hasta donde se quiere que se llene la variable y la variable que almacena la información de la barra. Bueno, para simular un proceso demorado, entonces vamos a utilizar la función pausa. Esta función en este caso me genera una pausa de 0.5 segundos. Entonces, en primer instante la barra se va a llenar un 10%, espera 5 segundos, se llena al 50%, luego espera otros 5 segundos, se llena al 70%, espera otros 5 segundos y se llena al 100%. Y después de que se llena al 100%, entonces se cierra. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, esta función waitBar es bastante útil en procesos donde se requiere informar al usuario que debe esperar hasta que termine, como por ejemplo el proceso de leer o almacenar datos en hojas de Excel. Este proceso usualmente es bastante demorado cuando la cantidad de datos es considerable, entonces se recomienda utilizar esta función en ese caso. Bueno, otra forma de almacenar o leer información por MATLAB es utilizando archivos .dat. Estos son archivos de MATLAB que almacenan los datos. Supongamos que tenemos 4 datos. Estos datos son un vector desde el 1 hasta el 3, una matriz de ceros, un número complejo y el número 0. Entonces yo deseo almacenar estos 4 datos, pero no los deseo almacenar en una hoja de Excel, sino que quiero almacenarlos en un archivo .dat. Lo primero que hago es darle un nombre al archivo. Este nombre, como les decía antes, pues puede ser una cadena de caracteres, o se puede ingresar utilizando la función mostrada anteriormente para la hoja de Excel. Se utiliza el comando save para guardar. Este comando requiere como archivos de entrada el nombre del archivo, coma, y después espaciados con comas y entre comillas simple el nombre de las variables que se desea almacenar. La función clear simplemente sirve para borrar las variables, y la función load sirve para cargar todas las variables almacenadas en el archivo que se especifique entre los paréntesis. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, como podemos observar en el workspace, aparecen los 4 datos mencionados anteriormente y se desean guardar. Entonces, para eso utilizamos la función save. Ya estos datos se deben haber guardado en un archivo que como nombre debe tener el nombre datos-matlab. Este archivo cual en este caso se es la va a carpeta almacenar llamada en la códigos MATLAB. carpeta en la cual MATLAB se encuentre ejecutándose. Y si revisamos esta carpeta, encontramos que efectivamente se encuentra un archivo .m cuyo nombre es datos-matlab. Muy bien, ahora vamos a borrar estos datos. Entonces, para borrar los datos simplemente utilizamos la función clear, y como podemos observar, los datos 1, 2, 3 y 4 han sido eliminados. Si se quiere volver a cargar estos datos o leer estos datos, entonces se utiliza la función load, entre paréntesis el nombre del archivo que se quiere leer, y efectivamente vuelven a aparecer los datos que fueron anteriormente borrados. MATLAB permite que uno también pueda crear funciones y almacenarlas dentro de este.
Para crear una función vamos a generar primero un archivo nuevo. En este archivo vamos a colocar la palabra function seguida de una variable o un conjunto de ellas que deben estar encerradas entre corchetes. En estas variables es donde se va a retornar el resultado de la función. Luego sigue el signo igual. Posteriormente se coloca el nombre que se le desee colocar a la función. En este caso se desea llamar la función hora. Y posteriormente se coloca entre paréntesis los argumentos de entrada de la función. En este caso los argumentos serán h. Esos argumentos pueden ser escalares o vectores y pueden ser uno o varios. En el caso en que se deseen colocar varios argumentos de entrada, entonces estos se separan con coma. Si se desean colocar múltiples salidas, entonces igualmente se separan con coma. Muy bien. Para el caso particular de este ejemplo, solo se desea colocar un argumento de entrada y uno de salida. Esta función se desea que el usuario ingrese un vector en donde se encuentre ordenado de izquierda a derecha de la siguiente manera. En el primer elemento que se coloque el año actual, en el segundo el mes, en el tercero el día, en el cuarto la hora, en el quinto el minuto y en el sexto el segundo en el cual se encuentra actualmente el computador. Entonces, después de ingresar este vector h, se desea que la función detecte el año, el mes y el día y los concatene en una sola cadena de caracteres, los empaquete en A y los retorne. Entonces, para esto vamos a definir un vector columna, el cual contiene una serie de cadena de caracteres donde se encuentra cada uno de los meses del año. Y se va a utilizar la función strcat para concatenar toda la fecha. Entonces, como primer elemento se tiene el día en el cual se encuentra, que es el elemento 3 del vector h. Se debe convertir de número a carácter, separado con comas, se coloca entre comillas slash. Luego de esto se coloca el mes en el cual se encuentra. Entonces, para esto se indaga el mes que se desea y se busca en el vector columna llamado mes. Luego vuelve y se coloca el slash entre comillas simples y por último se coloca el año convertido de número a carácter. Este comando, esta línea de código lo que hará es que va a concatenar el día, el mes y el año y lo va a retornar en A. Bueno, entonces se guarda la función. Algo muy importante es que si la función se llama hora, se debe guardar hora y debe estar almacenada en la carpeta en la cual se esté ejecutando. Entonces en este caso vamos a guardarlo en la carpeta donde tenemos todos los archivos de MATLAB. Entonces guardemos el archivo hora en la carpeta códigos MATLAB. Muy bien. Para probar esta función vamos a utilizar el comando clock. Este comando retorna un vector en el cual se encuentra en la primera posición el año, en la segunda el mes, en la tercera el día, en la cuarta la hora, en la quinta el minuto y en la sexta el segundo. Entonces vamos a llamar nuestra función un argumento de salida t igual a la función que se llama hora y entre paréntesis se coloca el vector de entrada que en este caso es j. Entonces, como podemos observar, en el vector t se retorna una cadena de caracteres en donde aparece el día, el mes y el año. A estas funciones que nosotros creamos en MATLAB también se les puede colocar en nuestro propio help. Para esto vamos a la función y justo debajo del comando function se escribe un comentario. Este comentario pues corresponde al help. Después de colocar el comentario que deseemos colocar como help, guardamos y cuando preguntemos por el help de nuestra función, MATLAB nos devuelve efectivamente el comentario que nosotros escribimos. Bueno, con esto se concluye este tutorial. En este tutorial se
explicó de manera general algunos comandos básicos de MATLAB, al igual que la forma como se utilizan las sentencias de control y las gráficas en 2D y 3D, así como la forma de almacenar información en Excel y en otros tipos de archivos como los .m. Sin embargo, es importante aclarar que aquí solamente se esbozaron de manera general algunos comandos básicos. MATLAB tiene una gran cantidad de información, una gran cantidad de comandos, y por eso es recomendable que el usuario, dependiendo de sus necesidades en particular, realice una búsqueda de estos comandos y consulte con el help de MATLAB. Bueno, muchas gracias por su atención y hasta pronto.